Ok, buenos días chicos. Vamos a empezar entonces discutiendo lo que es la época colonial en Venezuela. Entiéndase esta etapa de la historia de Venezuela como ese periodo que viene marcado desde desde el proceso de la conquista, cuando llegan los colonos españoles a estas costas donde forman esas primeras ciudades y que abarca hasta que se inicia el proceso de independencia en Venezuela. Esa sería una definición bastante sencillita y básica de lo que sería la época colonial. Esto es importante resaltar porque nos va a servir para contextualizar un poco cómo era la situación en la que creció Simón Bolívar en aspectos sociales, en aspectos políticos, en aspectos económicos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. En esta época había una sociedad muy marcada por clases sociales, valga la redundancia, que venía diferenciada por distintos grupos étnicos. ¿Qué pasa? En ese momento había, digamos que, un conjunto de distintas culturas conviviendo en un mismo espacio. Eso, eso genera una unión de razas, por decirlo de alguna manera, que conllevaron entonces a lo que más tarde será denominado como el proceso de mestizaje. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema acá, en esta pizarra, para ver cómo estaría entonces clasificada la época colonial en Venezuela. Entonces, ya, no me dejo marcar aquí. Ok. Regla número 1, cómprate un lápiz óptico, porque es que esto es un desastre con el cursor. Muy bien, entonces, la colonia estaba representada principalmente por un conjunto de grupos étnicos, ¿verdad? Étnicos se refiere a etnias, o sea, que eran distintos orígenes, pero no solamente eran distintos orígenes, sino que también representaban distintos grupos sociales, entonces eran grupos étnicos sociales. Esos grupos étnicos eran, eran principalmente tres. Yo les voy a poner aquí en el gráfico los nombres con que se representa esta sociedad, digamos que los términos coloniales, pero también les voy a decir cuáles son los términos que son como que más políticamente correctos para referirnos a estos distintas etnias. Por un lado, estaba el primer grupo que eran los indios. Recuerden que ya habíamos quedado que no, el término indio no era adecuado para referirse a los aborígenes que estaban aquí, porque indio es el gentilicio de las personas que provienen de la India. ¿Qué pasa? En esa época, cuando Colón llega a América, se pensaba que habían llegado como que a las Indias occidentales. Es importante aquí, bueno, resaltar que en ese momento había, ¿cómo les digo? Ellos notaron que habían ciertos rasgos faciales en lo que eran estos aborígenes que estaban acá, y ellos pensaron que, bueno, ellos son también indios, pues, tienen los ojos de repente así, son medio oscuritos. Entonces, durante algún tiempo, América fue conocida como las Indias Occidentales. Por eso de ahí viene la palabra indios a los aborígenes. Actualmente sabemos que ese es un término errado. Nosotros tendríamos que referirnos a ellos con la palabra, ya, me equivoqué, con la palabra indígenas. Los blancos eran los colonos, ese grupo que llegaron a estas costas y formaron aquí las colonias. El término blanco, bueno, obviamente también es bastante despectivo porque
Simplemente eran blancos porque eran en tonalidad de piel un poco más claro que los aborígenes de aquí. En ese sentido, el nombre adecuado para referirnos a ellos sería los europeos, tomando en cuenta que ellos provenían de Europa. O en su defecto también podríamos decir los españoles, porque aquí llegaron fueron españoles. Los negros, y este es el término que va más choca con lo que es el contexto actual, un poquito más inclusivo. Los negros eran los esclavos que trajeron los blancos europeos, para poder hacer el trabajo de mano de obra pesado. ¿Qué pasa? Los europeos durante la época colonial trataron de poner a los indígenas a trabajar un poco como que minería y cosas así, que son trabajos que requieren de gran fuerza física, y los aborígenes no estaban como que en condiciones físicas para poder hacer ese tipo de trabajo. Ellos no hacían eso, ellos eran recolectores, ellos eran cazadores, eran agricultores, ellos no vivían de eso, ellos no practicaban la minería ni nada así. Entonces, obviamente, eso generó un conflicto a nivel de producción. Entonces, ellos se vieron la necesidad de traer o incorporar otro grupo étnico a la sociedad colonial. En este caso, no hablaríamos de negros actualmente, sino sobre africanos. Como les dije, lo que está en negro son los términos que se utilizaban en la colonia y son los términos que que van a conseguir en páginas web o en la mayoría de las páginas web, en muchos libros, ya sean muy viejitos o incluso también algunos más recientes, van a conseguir estos tres grupos como indios, blancos y negros. Yo, como profesor de este nuevo milenio, yo trato de explicarles que esos eran los términos utilizados en esa época, pero que hay términos que actualmente son más correctos, que son los que marqué en azules. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre esto? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien. Vale. De estos grupos llegó otro proceso que recibe el nombre, ya no me gusta esa última, que recibe el nombre de mestizaje. Voy a escribírselo acá. ¿Qué es el mestizaje? ¿A qué suena la palabra mestizaje? ¿Quién ha escuchado al respecto sobre eso? ¿O qué ha leído por allí? O no sé, le han comentado. Bueno, el silencio lo dice todo. Mestizaje, muchachos. Ese proceso en el cual se unieron o se fusionaron estos grupos étnicos, creando a su vez otros subgrupos. Vamos a ponerlo aquí, que esto era conocido en su momento como una fusión de razas. Vamos a ponerlo en verde. Ok, entonces, ¿qué salió de esta fusión, de este proceso de mestizaje? Lo voy a tirar para acá, porque ya no tengo espacio por aquí abajo. Perdón que me falle el pulso. A ver si me sale así. Ok, ahora sí me salió. Vale, sobre este proceso de mestizaje, voy a destacar a tres grupos o tres subgrupos que salen de los principales grupos étnicos sociales, que son los pardos, también llamados mestizos. Pues. Por otro lado están los mulatos
Y por último, están los zambos. ¿Qué pasa? Los pardos eran el resultado, o eran los hijos, de un blanco con un indio, que es lo mismo, un europeo con un indígena. Los mulatos eran hijos de un blanco con un negro, por lo que es lo mismo un europeo con un africano. Y los zambos eran hijos de un negro y un indio, o un africano y un indígena. Ahora, teniendo en cuenta esta estructura, esto marcaba también no solamente cómo eran los habitantes en esta época, sino que a su vez también marcaba lo que era la estructura social. ¿Qué pasa? ¿Quiénes estaban a la cabeza en esta sociedad? Como si estuviésemos hablando de una pirámide social. Así como que, digamos, como que clase alta, clase media y clase baja. Más o menos lo mismo. ¿Quiénes estaban aquí a la cabeza? Obviamente, el grupo dominante eran los conquistadores, en este caso, los blancos. Luego venían los mestizos, después los indios, luego, por último, estaban los negros, porque eran como los esclavos. Ahora, quiero armar otro esquema al respecto. ¿Copiaron esto? No, profe, ya va. Ok. Sí, profe. Déjame ver, tomamos porque lo copió. Los voy a esperar para que copien. No sé cómo Ya, ponerle profe. pausa. No sé cómo ponerle pausa a la grabación mientras copian. Ya va. Aquí, pausar. Dale, voy a pausar la grabación mientras tanto. Ok, ahora sí. Bueno, chicos, entonces ya vimos la estructura que como que estaba conformada la colonia en esa época en cuanto a los grupos étnicos. Cómo entonces estaba marcada lo que era la sociedad colonial o esa pirámide social, por decirlo de alguna manera. Fíjense, en un primer lugar, a la cabeza, que liderando todo, se encontraban, voy a hablar con términos coloniales, se encontraban los blancos, ¿verdad? Estos blancos, a su vez, se separaban en dos subgrupos. El primer subgrupo, y que era de hecho, representaban la nobleza, por decirlo de alguna manera, aquí en el territorio de Venezuela, eran los blancos peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? La clase dominante, los que formaron la oligarquía política. Por oligarquía me refiero a una forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que obviamente pertenecen a la misma clase social. En este caso, eran los conquistadores que habían llegado al territorio. Ellos ocupaban cargos políticos, públicos, eclesiásticos, eran los terratenientes de las tierras que habían conquistado. Y por debajo de ellos, pero también con un gran poder en lo que es la sociedad colonial, en cuanto a las clases, se encontraban los blancos criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran directamente los descendientes de estos blancos peninsulares o de estos conquistadores. Para decirlo en palabras sencillas, los hijos de los fundadores de los europeos que habían crecido aquí en Venezuela. Eran blancos, sí, porque eran hijos de europeos, pero nacidos en el territorio, no venían desde afuera. Ellos tenían también cargos importantes, pero no tan destacados o trascendentales en cuanto a lo que eran en comparación con los peninsulares. Ellos eran más bien comerciantes y hacendados. Este grupo vendría marcando lo que es como que la clase alta en la sociedad colonial. El siguiente grupo, que vendría siendo como que una especie de clase media, estaba representada por los mestizos o pardos,
fue el nombre que les puse. Y los indios, los indígenas. A mí no me gusta poner indios, voy a poner indígenas. ¿Qué pasa? Los mestizos estaban por encima de los indígenas porque eran hasta cierto punto hijos de blancos, ¿verdad? O sea, recuerden que los mestizos, en el gráfico anterior les había puesto que eran hijos de los blancos y de un indígena. Entonces, al tener como que hasta cierto punto sangre blanca, tenían también ciertos privilegios en comparación con los indígenas. Aún así, no eran tan importantes en comparación con los blancos criollos, que estaban por debajo. Ellos eran artesanos, eran pequeños comerciantes. En cambio, los indios o los indígenas eran legalmente personas libres, sí, pero estaban al servicio de los peninsulares, de los criollos y de las familias blancas en general. Ellos vivían en algo que se llamaba encomiendas, que era como que un sector donde estaban ellos como que aislados allí, pero siendo parte también de una gran hacienda, por ejemplo, de una familia importante de europeos. Este grupo vendría siendo como que la sociedad, o la clase media. En la parte más baja de esta estructura social se encontraban los mulatos y obviamente los negros, pues los negros africanos. ¿Qué pasa? Este grupo más que todo representaba era la servidumbre. Ellos eran esclavos, eran trabajadores en las minas, trabajaban en las plantaciones y sobre todo en el servicio doméstico. ¿Preguntas al respecto sobre la sociedad colonial, o mejor dicho, su pirámide social? No, profe, no tengo. Ok, bueno, vayan tomando apuntes al respecto y mientras ustedes hacen eso, vamos entonces a empezar hablando sobre lo que es la familia de Simón Bolívar. Profe, yo me conecté tarde, ¿no había algo más que copiar antes? ¿Cómo? Que yo me conecté tarde, ¿no había nada más que copiar antes? Sí, otro esquema anterior, pero esta clase la estoy grabando, así que yo la voy a compartir por YouTube y como termine, la voy a pasar por Enmodo para que tomes apuntes del esquema anterior. Ok, gracias. Bueno, entonces, hablemos sobre la familia de Simón Bolívar. Hay una frase, bueno, una frase no, una cita, que es de Rufino Blanco Fombona, que se las voy a leer. Aquí habla sobre Simón Bolívar y dice: hijo de un coronel, nieto de un general, gobernador de Venezuela. Simón Bolívar cuenta entre sus ascendentes por línea recta de varón capitanes, generales de la provincia, fundadores de pueblos, defensores del país, contra los europeos, contra los contrabandistas y contra los piratas. En suma, hombres de acción y benefactores sociales. Ahí, bueno, hablando un poquito sobre como que esa línea o ese linaje que traía Bolívar. Y sobre el origen de Simón Bolívar, también Rufino Blanco Fombona, en el libro Mocedades de Bolívar, expone lo siguiente: es bastante para un hidalgo de provincia contar entre sus abuelos, místicos y hombres de acción, benefactores sociales, fundadores de pueblos y gobernantes. Pero este linaje que se prolonga en América. Hola, ¿qué tal? Volví, creo. Peláez responde. Se cayó la conexión y me sacó. Y creo que se perdió la pizarra, déjame ver. Sí. Bueno, bueno,
no sé qué pasó, no sé cómo va a quedar el video. Tengo que esperar a terminar de grabar para ver si se salvó o no. Si no, tendré que hacérselo y pasárselo por, no sé, se los haré por Canva o algo. Les estaba hablando sobre Simón Bolívar. Voy a repetirlo. Les estaba leyendo una cita de Rufino Blanco Fombona, Mocedades de Bolívar. Ok, muchachos, se están manifestando dificultades técnicas. Para no poner en riesgo la calidad de la grabación, yo voy a detenerla y